Listo, comenzamos. Nuevamente agradecerles por su asistencia, por su puntualidad. De igual manera, a todos los que nos han llevado, bueno, nos han estado acompañando a lo largo de estos 4 webinars que hemos estado impartiendo, les agradecemos infinitamente. Vamos a iniciar con este nuevo webinar que es cómo implementar un sistema de gestión de activos digital. Nos acompaña nuestro compañero y nuestro ponente Manrique Porras, que también nos ha estado aportando a lo largo de estos 5 webinars, toda su experiencia y principalmente todo el conocimiento que tiene, siendo especialista en auditoría y la gestión del activo fijo. ¿Algo que quieras aportar, amigo, antes de empezar? No, muchas gracias. Un saludo. Bueno, creo que nada más antitos ayer y creo que había alguien o algunos que están pidiendo acceso todavía. Pues por aquello si le puedes echar una revisadita y saludarles a todos, de verdad, agradecerles mucho el espacio que tienen por acá con nosotros, ¿verdad? Siempre creo que es importante invertir en estos tiempos, en estos momentos para poder incluso poder aportar incluso un poco más de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento en las empresas en las que nos desempeñamos. Entonces, esperemos que este webinar el día de hoy sea muy productivo para ustedes. Mira, Manrique, tenemos desde Veracruz que nos están acompañando. Tenemos también de la Casa de la Amistad. Mm, ya aceptamos a Liliana. Ya me parece que ya la incorporamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí creo que Joana también nos estaba pidiendo acceso, si no me equivoco. Sí, sí, Desde sí. Mérida, Listo aquí. Perfecto, gracias. desde Tijuana, tenemos a Betty. Listo, perfecto. Ahí sí, igual, si tienen alguien más que está en espera, nada más me avisan para que yo pueda darles el acceso. Con mucho gusto los incorporamos. Listo, pues aquí está lo que es la tabla del contenido de los siguientes webinars que nos hacen falta. Vendría lo que es el inventarios inteligentes con RFID, tecnología de las cosas y otras tecnologías para el control preciso de los activos. Lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial en la optimización de los activos. La seguridad y cumplimiento de la gestión de activos, auditoría digital. El 9 que sería el futuro de la gestión de los activos. Y hacia dónde, pues, el modelo autónomo y predictivo del mismo control. De igual manera, si gustan que nosotros les compartamos este video que se está grabando la reunión, para aquellas personitas que lo quieren tener en su bandeja, también se los haríamos llegar. Si pueden escanear este código QR para que me pueda llegar la petición, con mucho gusto se los haríamos llegar. Listo, pues iniciamos con este webinar que principalmente es de qué es un sistema de gestión de activos digitales. Principalmente, pues vamos a iniciar con el concepto básico de lo que sería, que es una plataforma tecnológica que permite registrar y rastrear, valorar y monitorear y mantener, dar de baja los activos de forma centralizada y estandarizada. Pues esto nos va a permitir justamente empezar a controlar de una manera mucho más ágil y eficaz nuestros activos fijos. Ejemplos de los sistemas que nosotros, que conocemos en el mercado, pues principalmente tenemos el de HTK, tenemos SAP, tenemos IBM, tenemos Máximo, Infor, Oracle, entre otros, ¿verdad? Estos estamos hablando que independientemente que sean gestiones del activo, pues también los conocemos como sus RPs, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos conectados estamos familiarizados con estos sistemas en los cuales tenemos los módulos habilitados para empezar a hacer el registro del activo, ¿no? Desde la creación de hasta la propia baja.
Con esto nos va a permitir automatizar lo que son los procesos manuales que nosotros actualmente llevamos, ¿no? Que regularmente se hacen en papel, todavía se llevan en Excel, o es más, hay algunas personas que no llevan ni algún tipo de registro para lo que son sus activos, ¿no? No le damos esa importancia que deberíamos de tener para ello. Justo desde un principio Manrique nos comentaba que pues era la importante hacer este registro, ya que pues de ahí tenemos una inversión importante sí, principalmente es una inversión importante para nuestras organizaciones. Y tal vez ahí, Yarit, sumamos tal vez el tema, ¿verdad? Que es en sí, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a hablar un poquitito de la solución que nosotros damos, pues obviamente algunos de ustedes ya la conocen por acá, pero la solución de nosotros, pues obviamente es solamente, no solamente el llevar un auxiliar de activos fijos y un sistema de lectura, sino que incluso una integración, incluso con el tema de los ERPs que ustedes manejen o sistemas de información con los que ustedes manejen sus registros contables y sus cosas. Aquí vemos, por ejemplo, procesos manuales que mencionabas, Yarit. Y esos manuales incluso a veces nos hemos encontrado en empresas donde incluso el tema de activos fijos o no se lleva o se lleva en un papel o se lleva en un Excel e incluso mucho de las cosas que sucede es que contabilidad lleva un auxiliar, cada área lleva también su propio auxiliar. Entonces, cuando llegamos a conciliar lo que tiene contabilidad, pues no concuerda con lo que llevan las áreas. Las áreas incluso manejan sus propios formatos para control, si es que incluso las empresas se los exigen. Entonces aquí no solamente vamos a ver un tema de control y asignación y conciliación con el ERP, sino que incluso un tema de gestión, como bien dice el título, ¿verdad? Una gestión de los activos en donde incluso utilizando ya tanto la herramienta que nosotros ofrecemos como incluso ya incorporando ya poco a poco el tema de inteligencia artificial, van a darse cuenta de todos los beneficios que podemos obtener para incluso una mejor gestión tanto del activo como incluso de la misma operación de la empresa. Es correcto, Manrique, muchas gracias. ¿Alguien de nuestros participantes tienen algún comentario referente a esta diapositiva, algo que quisieran aportar? Si nos pueden ayudar en el chat diciendo que cuál es el RP que ustedes manejan para dar, ahora sí, entrada a sus activos. Ok, por aquí nos comparten que usan Oracle. Oracle, Oracle es uno de ellos, exacto, y ahí no lo hemos sí, encontrado aquí, en algunos casos. exacto. SAP, El SAP, ujú. SAP Ok. HANA, Si quieres, vamos avanzando ya, Liliana. sí, claro. En la siguiente, y decía una frase que es lo que no está digitalizado no está en control. E incluso siempre hemos hablado, ¿verdad? De que lo que no se mide no se mejora también, ¿verdad? Entonces es parte de lo que nosotros buscamos siempre en estos temas. En el webinar anterior habíamos visto incluso temas de indicadores, que creo que fue una webinar interesante cuando vimos lo que, digamos, tanto una gestión de activos fijos incluso puede prever mantenimientos que ahora vamos a ver. ¿Verdad? Y que afecta incluso los indicadores económicos, ¿verdad? Ahí pueden ser que áreas tienen sus KPIs específicos, ¿verdad? Para temas, por ejemplo, de que no hayan incidencias o que digamos que digamos que o el tiempo de un no uso de un activo por un tema de mantenimiento sea el mínimo o incluso no exista prácticamente. Entonces, veíamos cómo habíamos logrado ver cómo impactaba incluso en los estados financieros, ¿verdad? Esos temas de indicadores, incluso sacando un KPI, por ejemplo, contra los ingresos o incluso en un análisis horizontal sobre la línea de mantenimiento puntual de la cuenta. Entonces, aquí vamos a ir viendo, Yarit, si querés, y después ya yo amplío un poquito también el tema de los beneficios principales de lo que es la digitalización. ¿Verdad? No es solamente simplemente pasar de un Excel a un sistema, porque ahí realmente podríamos estar teniendo una misma oferta, un mismo resultado, sino que incluso ir un poquito más allá de lo que da un Excel o da cualquier auxiliar, sino, digamos, ver cuáles son las bondades que podemos ofrecer nosotros como solución.
Es correcto, Manrique. De hecho, pues aquí en la diapositiva tenemos algunos puntos que nosotros los consideramos como beneficios para tener ese registro digital, ¿no? Tenemos lo que es la precisión en los registros, que esto nos va a permitir la reducción de los errores, humanos principalmente, ¿no? Y algún tipo de auditoría fallida que llegáramos a tener. El control total del ciclo de vida, como también ahorita lo mencionabas o lo mencionábamos ahorita en esta mesa, desde el inicio, o sea, desde la compra o la adquisición de este activo, el registro, nacerlo en la propia plataforma que es la que los rige de manera financiera, pues es aquí donde iniciamos con este control de todo este ciclo que lleva el activo. La automatización de las depreciaciones, pues principalmente hay muchas, nos hemos encontrado a lo largo de estos años de experiencia de HTK, pues que hay algunos de nuestros clientes que es más, no manejan de manera correcta lo que es su depreciación, ¿no? O no llevan un porcentaje o ya lo mandaron al gasto. Entonces es importante tener esto. ¿Para qué? Para evitar totalmente los errores y pues asignarlo en el lugar que tiene que asignarse. Alertas de mantenimiento principalmente, pues obviamente nosotros a lo largo de este ciclo que llevamos monitoreando del activo, pues tenemos que tener muy claro lo que son los mantenimientos para evitar justamente inversiones innecesarias o bien compras innecesarias de estos activos que probablemente teniendo mantenimientos preventivos, pues pudimos haber pues sí, prevenido estos gastos innecesarios. Tenemos también la integración la integración de departamentos. Esta integración de departamentos, pues también lo platicábamos en webinars anteriores, en el cual, pues no solamente es el área de finanzas, no solamente es el área de activo fijo, no solamente es el área de mantenimiento, sino que tiene que ser un ciclo y tener una comunicación efectiva entre estas áreas para poder llevar la gestión del activo de manera mucho más precisa. No sé qué pienses en este tema, Manrique. Sí, claro, gracias, Yarit. Igual aquí siempre estamos anuentes, ¿verdad? Cualquier comentario, si quieres igual me deja la anterior, porfa. Esa, exacto, gracias. Estamos anuentes, porfa, a cualquier comentario en el chat. Realmente incluso es muy productivo y cualquier comentario, cualquier observación de parte de ustedes puede ser o definitivamente va a ser de gran provecho para todos. Con el tema de los beneficios, incluso es interesante verlo, como les decíamos, no es solamente abocarnos a un auxiliar como tal, ¿verdad? Sino que incluso empezamos a ver el tema, digamos, de la automatización y de la integración con los registros contables. El control, el segundo punto me gusta mucho a mí en lo personal. Yo me voy mucho a algunos dos, sobre el punto número 2 y el punto número 4. A mí me interesa mucho en lo que respecta a bondades del sistema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema del control del ciclo de vida del activo es interesante porque cuando uno lo tiene digitalizado y lo tiene bien amarrado con los procesos, incluso puede ir viendo la historia de ese activo por dónde se fue moviendo, a qué departamentos y en qué momentos, incluso hasta la misma depreciación podría estar pasando de un departamento a otro, si ya incluso es un tema contable que están seccionándolo de esa manera, pero incluso podemos ver incluso la trazabilidad del activo, dónde anduvo, e incluso hasta por temas de mantenimientos o de mal uso o de buen uso o de productividad, incluso podemos ver en esta área, este activo estuvo 3 meses y produjo tanto y generó tanto de mantenimiento, mientras que en esta otra área estuvo 3 meses igual y resulta que lo tuvimos que mandar a mantenimiento 3 veces. Entonces ahí uno tiene que empezar a revisar los procesos y puede empezar a mejorar y darle un mejor control al ciclo de vida de ese activo. En el punto de la automatización de depreciaciones, como les mencionaba, pues obviamente se puede alinear con las normativas contables. E incluso, digamos, vuelvo a lo mismo, si un activo está 6 meses en un área y esa clasificación de esa área es un gasto diferente a nivel del gasto de la depreciación, incluso el sistema permite que la depreciación caiga mientras esté ese activo, caiga donde corresponde al área que corresponde, para dar una claridad sobre la ejecución o el gasto de ese activo. Las alertas de mantenimiento, reducciones de fallas y tiempos muertos. Ya les decía yo al puro inicio que estamos incorporando incluso la inteligencia artificial. Entonces, en algunos momentos ya podemos incluso empezar a medir la vibración, la temperatura, las horas que debe estar trabajando ese activo fijo en producción. Y de esa manera incluso empezamos nosotros a darle un uso óptimo al activo fijo. ¿Verdad? Ya podemos incluso tener unas alertas de temperatura o alertas de vibración o alerta de uso de horas de ese activo
y entonces podemos mejorar cualquier tema que vaya a poner en complicación en la continuidad del negocio en algún momento. Hay activos que son demasiado sensibles, que sin un activo de esos, por ejemplo, Jerry, de la vez pasada visitábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Unas imprentas y estábamos viendo unas cosas y yo, una máquina de esas se detiene y al final no se produce nada, ¿verdad? Entonces es importante un activo como ellos para la continuidad del negocio. La integración interdepartamental es importante tenerla, por eso es que nosotros ahora vamos a hablar un poquitito de procesos para la colaboración y la toma de decisiones. A veces un departamento está ocupando un activo y no sabemos ni siquiera si la empresa lo tiene o no lo tiene. Y capaz que esa empresa lo tiene en otra área y podemos tener esa claridad y podemos incluso decir, mira, sabes que si podemos pasarlo, podemos darlo con una responsabilidad, con una carta responsiva por el tiempo que esté ese activo en esa otra área y después me lo devuelven y todo eso queda rastreado y hay una muy buena integración interdepartamental en donde por medio de correos y aprobaciones se pasa un activo de un área a otra. Y sin duda, pues obviamente la mejora en el ROI, ¿verdad? Que todos los que somos financieros por acá andamos siempre detrás de ese tema y es un tema, digamos, del retorno de la inversión que vimos en webinars anteriores, ¿verdad? Al optimizar el uso del activo y todo, poderlo tener bien medido, cuánto produce, cuánto mantenimiento me está requiriendo, cuántas horas está produciendo, definitivamente incluso me da data para poderlo yo comparar, por ejemplo, si hice un modelo de inversión, ¿verdad? Un modelo financiero para la compra de ese activo. Entonces, de esa manera yo puedo ir incluso comparándolo con los diferentes escenarios del ROI para obtener una o incluso mejorar el retorno de la inversión esperada de ese activo. Cualquier comentario, estamos, ¿verdad, Yarit? Ahí estamos pendientes que nos quieran observación o incluso algo que quieran añadir. Estamos muy agradecidos que lo puedan hacer. Sí, correcto. Sí, de hecho aquí yo tengo abierto el chat. No tenemos ahorita por el momento Sí. ningún comentario. Yarit, incluso, Siéntanse en la digamos, libertad sí, de los que no escribir. conocen nuestra herramienta y los que la conocen, pues sí, saben también, una de las cosas que hemos luchado nosotros, los auditores, y creo que algunos que estamos por acá es lo difícil y lo complicado y que es a veces ir a hacer las auditorías, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente ya cuando hacemos auditorías, normalmente tenemos que ir pensando en alguien que nos acompañe para que se suba a una escalera o para que se baje al piso y busque X o Y, para que detengan máquinas, para poder ir nosotros a acercarnos tanto por un tema de salud ocupacional como por ejemplo el misma seguridad de la máquina. La solución de nosotros, al ser por medio de RFID con una distancia de lectura por medio de la antena que maneja la etiqueta y nuestra Ángel, pues obviamente sin duda disminuye muchísimo el costo de las auditorías. O sea, por ejemplo, incluso hace poco visitaba yo un área y les decía, mira, nada más, incluso a veces estamos ofuscados en un montón de cosas en oficina y mira, voy a descansar, necesito agarrar aire. Entonces me voy, tomo mi Ángel, abro una sesión de inventario que tenía programada, ojalá para esta semana. Me voy camino, me voy con Ángel y voy a revisar dos o tres áreas en cuestión de una hora. ¿Por qué? Porque es realmente llegar y pegar, digo yo, los pistolazos, ¿verdad, Yarit? Así les llamo yo. Pego los pistolazos, no tengo que andar buscando escalera, no tengo que andar buscando un asistente, no tengo que andar buscando cómo agacharme, cómo esconderme, cómo mover una pantalla, sino que sé que nada más llego al área y empiezo a caminar con la Ángel y empiezo a hacer mis auditorías que les decía a ustedes anteriormente, que reduce en un 80% incluso el costo de una auditoría, genera un valor increíble en el tema del ambiente de control. ¿Por qué? Porque como les digo, yo puedo llegar y en un ratito me voy, media hora, me voy camino y reviso y me sale un informe y ya incluso en ese momento que respiré un poquitito, incluso le generé valor a la empresa. Creo que por aquí nos preguntan, nos hacen dos comentarios, ¿verdad? Ya, Yarit, para seguir más bien interactuando con ellos. Me mencionas ahí cualquier cosita, no los veo. Creo que por aquí dice, Sí, aquí los tengo. ok, excelente, ajá, y para zonas francas es muy importante tener un control de activos, sí o sí. Ok, Exacto. y nos dice Miguel que se entiende como zona franca. Ok, creo que es Joana, es de Costa Rica. Entonces, no sé en México si se maneja ese modelo, pero en Costa Rica tenemos
Las zonas francas son zonas que tienen que cumplir con alguna regulación específica que da el gobierno y es para precisamente beneficios porque son zonas que se dedican mucho al tema de exportación. Incluso ellos están regulados, bastante regulados para muchas otras cosas, para que precisamente obtengan esos beneficios y tienen algunos beneficios incluso fiscales importantes en exoneraciones de impuestos y todo. Entonces, incluso si uno les vende servicios, hay un tema de exoneración de impuestos y algunos otros beneficios, pero obviamente tienen unos requisitos. Y dentro de esos requisitos está el tema del cumplimiento con la normativa para el tema de control de activos fijos. Entonces, sin duda es una herramienta que precisamente aquí estamos abordando con las zonas francas para facilitarles a ellos ese requerimiento que se les hace, se les pide. No sé si quedó clara la respuesta del tema de zonas francas, para, sino para avanzar. Ok, muy amable, gracias, don Miguel, muy amable. Seguimos, Yarit, si querés, ahí avanzo yo y después ahí me apoyás. Claro, Retos y barreras. Bueno, siempre sabemos que hay una resistencia al cambio porque es un tema del ser humano como tal, ¿verdad? No es que por un tema de activos fijos, un tema laboral, no, es un tema de ya la naturaleza, la esencia del ser humano, como siempre, está resistente al cambio, por es un tema de supervivencia, se ve incluso a nivel, digamos, ya de ciencia. Un ser humano se siente seguro y cuando estamos hablando incluso de los tiempos anteriores, se acomodaba en una cuevita y ahí se quedaba y ya no quería. Incluso recuerden una película por ahí, creo que había una película hasta que hablaba de eso. Nosotros nos sentimos ya cómodos y seguros en un área, entonces ya no queremos cambiar, ¿verdad? Porque no sabemos, el cambio normalmente genera una expectativa y es incierto casi siempre. Entonces es un tema que existe la resistencia al cambio. No puedo, no sé, no voy a entender, pasar de Excel a ese sistema, capaz que voy a meter algo. Los que hemos vivido cambios digitales, bruscos, por ejemplo, en mi caso, por la edad, ¿verdad? Me tocó vivir el tema del nacimiento de la Internet y cosas así. Entonces, para el tema, digamos, siempre hay una resistencia al cambio. Entonces, sin duda, el tema ahí es irlo abordando y eso es una de las mayores barreras que tenemos, ¿verdad? El tema del uso de dejar el Excelito de un lado y nunca dejarlo de lado del todo porque es una gran herramienta. Pero sin duda alguna, el tema, digamos, de ya una plataforma que digamos, que genere una intercomunicación y una integración con todo es mucho más sencilla. Que también es una barrera, la falta de capacitación del personal, ¿verdad? O sea, porque al final también ya de por sí el cambio para muchos es difícil, sin embargo, también el tema de una capacitación adecuada, pues obviamente hace que esa resistencia al cambio y la adaptabilidad sea mejor. Entonces falta a veces capacitación del personal. No están capacitados, entonces el famoso no sé es también un escudo para que precisamente el cambio sea todavía incluso como una mayor afectación en la empresa. Integraciones fallidas con sistemas contables o ERP. Creo que algunos hemos vivido, bueno, yo he vivido igual y yo sé que ustedes han vivido tal vez integraciones y normalmente en algunos casos no son tan sencillas y sale y después vuelve a salir y digamos, me ha tocado ver, por ejemplo, recuerdo una, no de esta plataforma, sino de un ERP puntual, en donde hicimos lanzamiento como dos o tres veces, porque salíamos y teníamos que echar para atrás porque había que corregir cosas. Bueno, definitivamente, todo eso siempre ha sido una escuela para la empresa y las integraciones fallidas, pues obviamente, siempre he creído yo en lo personal, y es una frase personal que es, el pasado, no me tiene que servir ni para lo bueno ni para lo malo. Tengo que agarrar la experiencia nada más y sacar lo bueno, pero ya lo que yo hice ayer y que fue muy bueno y fue muy exitoso, eso quedó ayer. Vale lo que yo haga hoy. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, no podemos seguir viviendo del pasado. Sí tenemos que usarlo como una herramienta. ¿Para qué? Para que hoy lo que yo cometí ayer o lo que aprendí, hoy lo aplico. Pero sin duda mi éxito de ayer ya no funciona. Hoy tengo que ser exitoso, tengo que buscar el éxito cada día. Y de la misma manera con nuestras fallas, ver, aprender de las fallas, pero el hecho que si hicimos un lanzamiento, por ejemplo, en esa vez que hicimos un lanzamiento como dos o tres veces, significa que entonces no todas las veces vaya a suceder y definitivamente no me ha sucedido. Aprendimos y también ya no por eso tiene que ser un temor y una barrera.
Después la carga inicial de datos incompleta o errónea. Y aquí nosotros, Yarit, y tal vez ahora me ayudas, ¿verdad? Con tu experiencia igual, pero nosotros nos buscamos mucho el tema de la carga inicial, que sea correcta. Y no solamente la carga de datos, sino que incluso los procesos, que es el punto final, tanto la carga de datos que nos vayan a dar como los procesos, los rastreamos, ¿verdad? Hacemos un traqueo para ellos. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, si le metemos basura, al sistema nos va a dar basura. Si no definimos muy bien los procesos, después el cliente no va a saber ni por dónde coger. Entonces nosotros en lo personal hacemos una buena barrida con el tema de los datos, asegurarnos que sea completa, ¿verdad? Hacemos incluso algunos muestreos y cosas así. Y al final también vamos y entrevistamos y consultamos a las personas para entender los procesos, para dejarlos bien antes de digitalizar, para que después no solamente se haya trabajado con una venta, sino que sean aliados nuestros clientes sean aliados. O sea, no es hacer simplemente una venta, sino es hacer una alianza con ustedes. Entonces, sin duda alguna, que lo hemos visto en el mercado muchas veces, se piden los datos, se implementa y ahí se los dejamos. Y por eso es que en muchas ocasiones nos encontramos en una empresa, mira, ya había etiquetas de activos, claro, aquí están. ¿Y qué pasó? No, ya no se siguió. Entonces fue una inversión y no se le dio valor a la empresa. Entonces es parte de lo que nosotros procuramos en nuestras implementaciones, datos correctos y procesos mapeados para poderles definir a ustedes cómo sigue después el sistema trabajando. Correcto, amigo. Para complementar, sí, justo como bien lo mencionas, en la carga inicial de datos regularmente llega a ser incompleta o este reto en el que nos encontramos de que es errónea, en el cual, pues obviamente, como venimos de probablemente de de estos seguimientos que se les venían dando al activo fijo con cuestiones de Excel, de papeles, entonces no tenemos una información que sea certera. Entonces, son principalmente los retos con los que nos encontramos. Entonces, HTK lo que permite o los ayuda justamente a crear un layout que les va a permitir hacer como, ahora sí, empezar a seccionar de manera clara toda la información de estos activos para poderlos homologar y estandarizar de una manera correcta, para que esto justamente nos ayude a combatir estas barreras y estos retos que nos encontramos día a día y van de la mano. Cada uno de los que acabas de mencionar, pues van de la mano. Si tenemos esa resistencia al cambio, pues obviamente nos falta ese dinamismo para poder tener esa capacitación, ¿no? O probablemente esa información como nunca lo habíamos manejado, pues al momento de empezarla a cargar, pues tenemos esos pequeños errores. Entonces, justo vamos a manejando todos estos retos y estas barreras para poderlas controlar y principalmente darle solución a este tema del activo. Ujú. Creo que ahí tenemos una consultita de don Miguel. Yarit. Sí, aquí dice, hablando de cargas iniciales, HTK maneja datos contables fiscales, solo la parte del control físico, gracias. No, también se cuenta con las cargas de todos los datos contables y fiscales, Miguel. ¿Por qué? Porque HTK te permite crear campos custom o son campos adicionales que, de acuerdo a la necesidad y a la gestión que tú tengas o que quieras ver en la plataforma, es conforme se va a cargar. Sí, ahí tal vez yo sumo igual, ¿verdad? Que nosotros normalmente en una implementación vamos y ofrecemos inmediatamente el servicio también del activo, del inventario, del levantamiento físico de los activos, que ahí es donde incluso salen muchas discrepancias entre lo registrado contablemente. Porque incluso hay clientes que dicen, no, saben que la verdad yo hago mi levantamiento físico, no hay ningún problema. Sin embargo, en lo personal, como creo que algunos somos auditores, no hay nada como una opinión independiente, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que es importante, digamos, yo como dueño, yo preferiría, yo personalmente, una opinión independiente para que esa persona diga, mira, la verdad, metí estos activos, me encontré 35 y resulta que no eran 35, eran 40. Entonces, yo prefiero una opinión independiente en donde me incorpore los 40 activos y ya después, incluso si yo a nivel contable fiscal tengo 35, por ejemplo, pues ahí en donde yo me aboco precisamente a HTK con los layout y se empieza a trabajar
puede ser por campos custom, por ejemplo, con el tema de la serie o algo así, para ir trabajando temas de conciliación. Entonces ya tengo mi sábana con mis activos fijos por acá y por otro lado tengo una sábana con los activos contables fiscales y ahí es donde se empieza a hacer match entre lo que falta y entre lo que más bien está sobrando, por decirlo así, que no está registrado contablemente. Entonces esa es parte de una correcta implementación, ¿verdad? Una implementación completa. Sí, justo ya me pasé a la siguiente porque va alineado a la conversación que estás teniendo, Manrique, donde Ujú. venimos con, es el proceso de una implementación exitosa, ¿no? Principalmente tenemos que es el diagnóstico del estado actual, justo lo mencionabas, que es generar lo que son los procesos, los datos y poder implementar la tecnología. Después viene lo que es la definición del objetivo, ¿no? ¿Qué se requiere lograr con el sistema? O sea, ¿para qué vamos a tener nosotros, llámese HTK, llámese SAP, llámese Oracle? ¿Cuál va a ser el objetivo de tener este sistema, no? Justamente mitigar los riesgos, mitigar los errores. Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener la definición del objetivo. Después viene lo que es la elección de la plataforma adecuada. Ya aquí principalmente esto pues es de acuerdo a cada una de las necesidades que se tienen, ¿no? Ya sea según el tamaño de la propia empresa, la propia gestión de la organización y si en realidad pues necesitan la integración específica a otro sistema. Como también bien lo mencionabas, Manrique dice pues la migración de datos e inventarios físicos y también va de acuerdo a la pregunta que nos hacía Miguel, ¿no? Si solamente nos dirigíamos solamente para lo físico o también para lo contable y para lo fiscal. Entonces, justamente estas plataformas nos va a permitir justamente gestionar toda esta información y no solamente que se deje a un lado ni lo físico ni lo contable. La capacitación y la gestión del cambio también se está mencionando aquí, igual va de la mano con lo que mencionabas, Manrique, pues obviamente si estamos renuentes al cambio, pues la capacitación y la gestión, pues va a ser un poquito dolorosa, pero siempre tratar de que lleguemos a un fin común y un ganar-ganar de las personas que van a utilizar esta herramienta y quienes van a ser, pues obviamente los que estarían teniendo el beneficio de la misma. Correcto, incluso como experiencia hace poco un cliente nos hablaba de eso, ¿verdad? Precisamente que habían activos que no estaban dentro de su auxiliar. Entonces, que le diéramos un valor, entonces ya nosotros, digamos, conversamos con el cliente y le decimos, ok, ¿cómo lo querés a nivel de un avalúo, ¿verdad? Por medio de un contador, ¿verdad? Un perito, o incluso le damos un valor de mercado y te lo hacemos ya saber. Entonces, incluso puntualmente el cliente nos decía, no, dámelo con un valor de mercado. Entonces ya después ellos verán y buscarán el registro, dónde quedó, qué pasó, pero para que lo conozcan. Hay una de las situaciones también que se maneja, Yari, no lo quiero dejar pasar, que es el tema de los activos menores, que se llama, que creo que es importante y es un valor que se da. Hay activos que por su política contable tal vez no son activos, pero sí es importante que la empresa los controle. A veces se le asignan ciertos equipos o incluso equipos de cómputo, dependiendo incluso del ambiente de control que tenga la empresa, sillas de espera, teléfonos, monitores, y tal vez no los están incorporando dentro de un activo, pero si quieren darle un control, vamos a hablar de el famoso, incluso lo vamos a hablar un poquito más, un caso extremo, por ejemplo, digamos un automóvil, y ese automóvil o un camioncito y tiene batería, por ejemplo, la batería del auto y las llantas o incluso su herramienta de cambio. Ahí me corriges, Yarit, si no me recuerdo estos casos, en donde incluso el cliente quería que se le diera un control, por ejemplo, la batería del auto, del camión. ¿Por qué? Porque a veces se compraba la batería y resulta que después ya la batería a los 2 meses, 3 meses no funcionaba y era porque lastimosamente había un mal uso de la misma y entonces se cambiaba por una usada y la nueva pasaba a otro destino fuera de la empresa. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con eso? Ahí también existe dentro de nuestro módulo el tema del control de herramienta o de activos menores. Entonces, se etiqueta en esos tipos de activos que si bien es cierto, no te los vas a encontrar en el registro contable porque fueron a dar al gasto, pero sí requieren un control.
Entonces, cuando se pistolea, que siempre, perdonen el término, pero es por la Ángel como tal, que creo que en la otra webinar aquí la voy a tener yo para enseñarla mejor, ya veré. Pero cuando uno pistolea el auto o el camión, va a encontrarse, ahora sí, la batería, e incluso las llantas, el equipo, por ejemplo, para cambiar las llantas o cualquier otro equipo de carga. Entonces, ¿qué significa? El auto, pues obviamente el camión es un activo, pero tal vez ciertas partes del camión no, pero sí requieren llevar un control. Entonces, también es una de las partes que nosotros damos con esa solución, ¿verdad? Que al final de cuentas, terminan impactando en el tema financiero. Entonces, sí quería hacerles esa salvedad de la herramienta o activos menores, que son activos de control. Y los clientes, honestamente, sí nos lo piden mucho, ¿verdad? Es correcto, también con lo que tú comentas viene el último punto, que es el seguimiento y ahora sí que es el seguimiento, los ajustes y la mejora continua, ¿no? Justo como bien lo mencionabas con los activos, probablemente tú los manejas como menores, pero nosotros acá en México lo conocemos como activo padre, activo hijo, ¿no? Justo esto pues nos va a permitir darle un seguimiento oportuno a cada uno de estos activos de acuerdo a la clasificación y bien, como bien lo mencionas, si tiene algún accesorio o algún activo hijo asociado al mismo, ¿no? Y esto nos va a permitir, justo teniendo ya mejor controlado todo esto, nos va a permitir una mejor gestión. De hecho, pasamos a la siguiente diapositiva, que también va de la mano con lo que estamos comentando actualmente, Manrique, que es el caso de usos y buenas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer al implementar todo esto, al implementar toda esta gestión del activo manejándolo de una manera correcta, pues cuáles van a ser nuestras mejores prácticas o cuáles son las recomendaciones que nosotros como expertos estamos dando, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues es principalmente la reducción de errores y vamos a tener un mayor número de conciliaciones. Con esto nos va a permitir tener un mejor panorama de lo que tenemos físicamente y lo que tenemos contablemente hablando. Aquí pues nos dice que una empresa, hablando de casos de éxito, o sea, una empresa redujo en un 40% el tiempo de conciliación, ¿no? Estamos hablando que cuánto tiempo le hubiera llevado a una persona hacer una conciliación específica física sin algún tipo de registro, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Pues sabes que aquí están los 80,000 bonches de las facturas que en su momento se hicieron, concílialo con lo que tienes físicamente, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir reducir los tiempos efectivamente de hacer inventarios, conciliaciones, registros, cada uno de estos temas con los que nos llegáramos a enfrentar, pues nos va a permitir hacer la reducción. ¿Hay algo, tú que eres experto en esto, en este tema, Manrique, tú qué consideras? Sí, realmente incluso muchas de las veces que se ha implementado, Yari, desde el tema de las conciliaciones son historias de terror, ¿verdad? A veces, y incluso son procesos a veces inconclusos. Es una papa caliente, nadie la quiere agarrar y empezamos y no la terminamos. Entonces, ¿por qué? Porque no es una automatización como tal. Entonces, nosotros lo que buscamos es generar precisamente las sábanas, tanto de nuestros registros físicos como de los registros contables, y empezamos a buscar algunos campos que puedan precisamente servir de conciliación. Por ejemplo, digamos, si logramos en la sábana de registro contable buscar la serie, por ejemplo, y al nosotros ir y hacer el levantamiento físico, detectamos que está dentro de nuestros campos está siempre la serie, que es un campo obligatorio. Entonces, solo esos dos campitos ya nos ayudan muchísimo para poder conciliar. Entonces, ahí es donde tal vez no se reduce al 100%, pero sí es una gran reducción el tema de esa automatización. Entonces, sin duda, al final empezamos a generar ya valor. Exacto. Es, ujú, Dale, dale, dale. sí, Porque de hecho des- va de, sí, generas valor y ya generas, o sea, en caso de que te enfrentes con una auditoría, que es el punto siguiente, que son auditorías externas reveladoras, que te va a permitir tener toda esta gestión o esta información mucho más confiable, pues que te va a permitir pasar esa auditoría sin ningún tema, ¿no? Probablemente correcto. sí con observaciones, pero pues te va a permitir ahora sí ya tener un panorama más amplio de decirle, mira, aquí está todo lo que tú me estás pidiendo. Antes no lo tenía, ahora ya lo tengo, ¿no? Entonces, ahí eso te va a impactar directamente en esa auditoría. Así es, así es. Sí, sin duda el tema, digamos, del proceso, la automatización o la facilitación, diría yo, porque no es que se logra al 100%, ojalá,
si todo tuviera serie y todo, entonces al final de cuentas sería mucho más sencillo y que fuera perfecto. Normalmente nunca sucede, pero sí es un gran avance, sin duda. Y el tema, digamos, al comparar las dos sábanas y saber cuáles son los activos físicos que no están registrados y los registrados que no están dentro del físico, pues obviamente, si bien es cierto, quedan partidas conciliatorias que son las que hay que ir abordando para solventar eso, pero ya por lo menos se puede mostrar incluso una conciliación. ¿Verdad? Que al final de cuentas eso es un gran avance e incluso es ya un papel que puede servir para la auditoría externa en sus revisiones. Es correcto. Y pues llegamos al último punto, que es la integración que transforma. Como tú bien lo mencionas, teniendo toda esta información, teniendo estas comparativas, pues nos va a permitir una toma de decisiones mucho más ágil y mucho más clara. Sí, aquí incluso aproveché, Yari, en este tema que nos hablaba Miguel, que si nos preguntaba que si maneja procesos contables automatizados. Bueno, eso depende obviamente de la parametrización que se le vaya dando, ¿verdad? Y si quieres incluso lo abordas ahí un poco más, pero sin duda, digamos, el tema de la configuración de los activos, sus grupos, va enlazado a cuentas contables, entonces sin duda todos los movimientos pueden ir generando pólizas para contabilidad. Es correcto, sí, así es, todo eso lo vamos agregando a Campus Custom. Como bien lo mencionábamos al inicio de esta charla, pues ahora sí que HTK o la plataforma de HTK les permite agregar estos campos custom de acuerdo a las necesidades y las gestiones de cada una de las empresas y de la información que ustedes quieren visualizar. Sí, tal cual, digamos, lo que hacemos es amarrar el proceso con el tema contable. Entonces, por ejemplo, digamos, Yari tiene un departamento y ese departamento va a una cuenta contable puntual, no sé, la 2550 para poner un ejemplo así muy rápido, y esos activos de su área van a a esa cuenta de apreciación. Yo tengo mis otros activos y van a una cuenta 2560. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente en la gestión, cuando yo le paso un activo a Yarit, se mueve el activo físicamente y se mueve teóricamente también dentro del módulo, sino que incluso si lo parametricé de esa manera, la depreciación de ese activo ya no va a ser mía, va a ser de Yaritza. Entonces, ¿por qué? Porque en la póliza siguiente dice, mira, este activo ya no está en Donde Manrique, en la 2560, sino que pasa a la 2550 y es una depreciación que corresponde a esta área y pasa esa depreciación a ese registro contable. Entonces, es una vinculación o integración entre lo operativo y lo contable. Por eso es importantísimo siempre una correcta implementación. Que si contamos con app, Sí, es correcto, sí, sí contamos con correctos, app web, ajá, app web, exacto. E incluso hay por el app es donde se pueden hacer todos los movimientos y las previas autorizaciones, los traslados, las solicitudes también se pueden hacer por ahí o por web. Entonces aquí estamos viendo, ya ahorita, aquí ya creo que pasamos ya al tema de implementación y continuidad exitosa. correcto. Incluso la continuidad para mí es importante, lo hablamos, ¿verdad, Yari? La vez pasada estábamos conversando ese tema, que es importantísima la continuidad, o sea, no es solamente la implementación. Y por eso, y se los vuelvo a decir tal vez, es que nosotros incluso llegamos a veces y nos encontramos un activo con dos etiquetas. Y uno dice, bueno, aquí voy yo con la mía. La diferencia es que nosotros vamos, y eso es lo que buscamos como empresa, es dar continuidad exitosa al sistema de gestión de activos digitales, ahí en ese caso, una gestión digital de los activos. ¿Por qué? Porque por eso es que leemos los procesos, por eso es que buscamos siempre una parametrización correcta. Entonces, primero diagnosticamos y planeamos. Hacemos un inventario actual, un levantamiento, leemos y mapeamos, diagnosticamos los procesos manuales, diagnosticamos la tecnología y empezamos a mapear cómo es la cultura de la empresa. Identificamos las necesidades específicas, por ejemplo, de los activos, por ejemplo, cuáles son móviles, es importantísimo, cuáles son los que normalmente están ahí fijos, que no se, prácticamente no se mueve una maquinaria grande, no se mueve. El tema de los activos móviles, y yo lo menciono porque a veces las empresas dejan eso de lado y es parte de los beneficios. Por ejemplo, hemos vivido experiencias en donde hay activos que tienen que salir todos los días prácticamente, tienen que salir y regresar a la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que es
a ver, no visualizo, yo tampoco, a pesar de que estamos en esto, no visualizo a una persona esperando a que salgan y empezar a revisar, mira, si llevas 35 activos y empiezo yo a hacer palomita ahí con una hoja, con lo que fuera, y si vas con 35 activos, y cuando ese camión llegue, voy a revisar a ver si otra vez tiene 35 activos. No lo veo productivo, no lo veo el tema costo-beneficio y no lo veo viable. Sin embargo, con la solución, por ejemplo, con radiofrecuencia, sale una unidad móvil, sale un camión, se pegan pistolazos, se fueron los 35 activos en la noche o al día siguiente o unas 2 o 3 veces a la semana. Esos activos móviles que están frecuentemente entrando y saliendo, que tienen pues obviamente un incremento en el riesgo de que se pierdan, ¿verdad? Pues ahí es donde uno fácilmente puede llegar y con un RFID en cuestión de, a leer, ustedes lo conocen, la herramienta lee 120 activos por segundo. Entonces ahí usted pega un pistolazo y en 70, cuestión amigo, de 70. 70, yo siempre exagero, es que depende. 70, 70. 70 activos por segundo. Entonces, al final vos llegas y lees esos activos y te diste cuenta que, por segundo, igual, ¿verdad? No hay, creo que hay mucha diferencia, Yari. Te das cuenta que al final esos 35 activos que salieron volvieron a ingresar o están dentro de la gestión de esa unidad o de ese camión. Entonces, ahí es donde uno empieza a dar un valor adicional a la empresa, ¿verdad? Que si esos 35 ya hoy son 33 y mañana 30 y después 25 y si lo multiplicas por diferentes camiones, pues al final de cuentas terminas invirtiendo un montón de cosas cuando podrías haberlo evitado. Entonces, por eso es que yo siempre separo el tema de los activos móviles y fijos. Y obviamente el mapeo, hacemos un diagnóstico del mapeo de flujo entre las finanzas, las operaciones y el mantenimiento. Ahí lo estamos viendo, tomo tema de contable, la gestión, pasan activos de un lado a otro y el tema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a dar un valor en el tema de la prevención, cuando un ingeniero o con un encargado de operaciones nos diga, mira, sabes que estos activos, este activo que es vital, requiere mantenimiento cada 2 meses. Entonces ya nosotros programamos esa alerta para que precisamente el mantenimiento se haga y se haga como lo pide el ingeniero o el encargado del área. Esa es la fase uno de diagnóstico. Si quieres pasamos a la siguiente y si hay comentarios ahí lo agradecemos mucho. Fase 2 y fase 3, ¿verdad? Lo que hablabas ahorita, Yaris, ¿verdad? Seleccionar la plataforma. Eh, Ahí tenemos que ser muy correctos, ¿verdad? Como debe ser, como siempre. A ver, digamos, ahí va, ahí depende mucho del sistema que esté trabajándose, el ERP que se esté trabajando, que haya la compatibilidad, pues obviamente casi que en todos tenemos compatibilidad, ¿verdad? Prácticamente con todos los ERP, pero incluso sí es importante que se seleccione la plataforma. ¿Qué plataforma es? Porque capaz que vas a querer un montón de cosas y tu empresa, o sea, tenés una plataforma enorme y tu empresa no es pequeña, es pequeña, o cosa contraria, requerís un ambiente de control robusto y estás pensando por una plataforma que tal vez no te da lo que vas a ocupar. Entonces, incluso esa inversión va a ser, no va a tener ese valor de dinero, no va a tener ese valor como debe dar hacia la empresa. La fase número 3, ahora sí, es el tema del inventario físico y la carga inicial, que habíamos hablado, ya habíamos tocado el tema, que para nosotros incluso siempre una recomendación es una opinión independiente. Y se verifican los activos existentes, se hace el etiquetado por RFID y se clasifican, que es importante esa clasificación, ¿verdad? Para asignar el responsable, la unidad de negocio o el centro de costos, el área correspondiente, el tipo de activo, si es un activo menor, ¿verdad? O hijo, o padre, y esa es el tema de los catálogos, que ahí es donde entra el tema nuestro de catálogos, ¿verdad? Que implementamos el tema de los catálogos para que precisamente esté bien clasificado y no haya solamente una bolsa de activos fijos, sino que incluso quiero ver mis activos de maquinaria y equipo, quiero ver mis mobiliarios, quiero ver mi equipo de cómputo. Entonces, ahí es donde se va, digamos, parametrizando ese tema, la clasificación, los responsables, quiero ver los activos que tiene Manrique, quiero ver los activos de esta área o quiero verlos global, ¿verdad? También. Entonces, eso es el tema de la fase 3. Ahí viene después la parametrización contable y operativa, que es el punto 4, perdón, que es la configuración de las cuentas contables. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a generar el tema de las altas, las adiciones, las bajas,
¿verdad? Ya sea por venta, por donación, por daño, ya no es productivo. La depreciación correspondiente al área que corresponda, valga la redundancia, e incluso y al gasto que corresponda, al gasto, por ejemplo, de depreciación de maquinaria y equipo, obviamente todos los activos de maquinaria y equipo, por área, ¿verdad? Ahí es donde configuramos ese tema de cuentas contables y definimos los roles de usuarios por unidad, ¿verdad? Que hay usuarios solicitantes, hay usuarios aprobadores, ¿verdad? Yarit, ahí tal vez vos puedes ampliar un poco más, pero sí configuramos cuáles son los usuarios incluso aprobadores. Hay algunos usuarios que simplemente se dan que se dé por conocido, ¿verdad? Que se dé por conocido, nada más él tiene que estar viendo que se esté cumpliendo con los procesos y que pasó de una cosa para otra, pero tal vez no interviene dentro del proceso. No sé si Sí, quieres agregar, Yarit, o sí, pasamos a así algo. es. Referente a específicamente en este módulo que tú comentas, que es el de procesos y el de los aprobadores, sí, ahora sí que cada persona o cada usuario que esté dentro del proceso es la persona que estaría participando en el momento que tiene que participar, ¿no? Específicamente si esa aprobación no existe o no está, no tiene por qué moverse el activo, no tiene por qué estar siguiendo este proceso, ¿no? De manera física, el activo. Si este se detiene, pues obviamente tenemos alertas para poder notificar de que no se ha hecho esa aprobación, que se cuenta con colores para poder notificarle en qué nivel de crítico está este proceso, ¿no? Si está en tiempo, no está en tiempo, si necesita más alertas o recordatorios para poder realizar esta aprobación, se cuenta con ello en la plataforma. Muchas gracias, Yarit. Ahí tenemos comentarios, Yarit. No sé si ya se habían leído. Ah, ok, sí, ya, estábamos correctos. Sí, ya se Sí, habían leído. Sí, gracias, no, ahorita por el gracias, momento no contamos con gracias. ningún Si querés, otro. seguimos entonces a la siguiente presentación. Dentro del tema contable que estábamos hablando, ¿verdad? Es el elemento contable. ¿Qué es lo que se define? Bueno, definitivamente es la cuenta contable. Hay que parametrizar el activo a su cuenta contable, ¿verdad? Se asocia en automático por activo. La política de apreciación, ¿verdad? ¿Cuál es el, el- el esquema de depreciación que tiene para precisamente parametrizarlo con el sistema digital y que corra de manera mensual y obviamente anual? El inventario físico es con la sincronización con el RFID, ¿verdad? Que es con nuestras etiquetas, con esa solución que tenemos de las etiquetas con la antena para su lectura. Ya después, incluso ya más adelante vamos, en algún momento esperamos el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya que es en tiempo real incluso, ya lo podemos hacer. Lo que pasa es que lo normal ahorita que venimos trabajando es con el RFID. Las alertas de mantenimiento, ¿verdad? Activa previsiones de gasto y reservas contables, que fue parte de lo que vimos en el webinar, ¿verdad? El elemento contable y operativo, digamos, ¿qué generan las alertas de mantenimiento? Precisamente previsiones de gasto. Vamos a saber que para el mes de agosto le vamos a hacer mantenimiento a un equipo que es irrelevante, que normalmente tiene piezas que son costosas. Entonces nos permite provisionar el gasto de una vez y a nivel de flujos de efectivo y presupuesto, tenerlo por ahí. Tenerlo por ahí, ven lo importante que es el tema de gestión, ¿verdad? La parametrización correcta. Porque hoy, por ejemplo, hoy estamos en junio y puedo leer de que yo voy a ocupar $2,000 porque ese equipo va a ocupar $2,000 para mantenimiento, que es normalmente la pieza que se le tiene que cambiar, de acuerdo a lo que ya el ingeniero no lo dice. No es llegarme y llevarme la sorpresa de que en agosto la máquina se detuvo. Y ahí ahora sí hay que salir a correr, a comprar gastar los $2,000 en mantenimiento, saber si la pieza está en el país, si no está en el país, e incluso detengo la máquina y empiezo a quedarle mal con mis clientes en la venta. O que esté Entonces, vean, obsoleta. o que O sea, esté es otro. obsoleta, correcto. Exacto, ahí Entonces, también. ¿qué es lo importante de generar este tema? Esa parametrización, la visión incluso proyectada de que yo puedo tener de mi operación, de mi gestión. Entonces, ya ustedes incluso con un sistema como estos, ya se dieron cuenta que tienen ahorros en el tema de las auditorías, tienen temas de ahorros en el tema de que no se detienen las máquinas, tienen ahorros en caso de que equipos de activos menores empiezan a desaparecerse
ya resulta que ya los puedo controlar también de una manera más sencilla sin que me requiera mucho tiempo. Entonces ya empezamos a vincular el tema contable con incluso con lo que nos genera el sistema y las bondades que nos da. Y después importante es el tema de las órdenes de compra y las bajas, porque precisamente entonces de ahí yo ya puedo empezar a vincular para las altas y las bajas. Como nos preguntaba, creo que ahora don Miguel, si habían para ventas, por ejemplo, para donaciones, para venta, para, se me olvidó la palabra, pero es que ya es obsoleto, obsolescencia, un activo. Entonces, la idea es que se vincule desde el área contable, tenemos un enlace con la cuenta contabilidad y al final de cuentas nos damos cuenta, tanto desde el área física como el área operativa, de que ese activo ya hay que darle de baja. Queda la trazabilidad siempre en el sistema, pero ya es un activo que ya tiene valor cero. Entonces, se vincula con un flujo de probadores conectados con el ERP, por ejemplo, el SAP y el módulo contable, y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya digamos, si hay una orden de compra, entonces ya hay una alertita de que se va a comprar un activo y hay que darle de alta y obviamente hay que incorporarlo y hay que ponerle la etiqueta. Si es de baja, de la misma manera. Alguien tiene que aprobar que ese activo se va a dar de bajas por donación, por lo que fuera, y ahí después completará el tema, digamos, de certificación, pero con ese movimiento de aprobación, contablemente incluso ya nos está diciendo que ese activo se va a ir y el sistema lo reporta para darle la baja contable. Si quieres, ahí pasamos a la siguiente, Yaret. Sí, ya estamos por finalizar. Correcto. Tenemos una pequeña frase. Ah, no, todavía tenemos Esas tus etapas. dos, Sí, las sí, sí, esas dos dos, etapas. esas Sí, dos exacto. nada más. Sí, correcto. Ajá, ya yo aquí avanzo, ya si te parece. Este, bueno, la fase 5 definitivamente es la capacitación y la validación funcional. Aseguramos de que ya las personas estén capacitadas, que sepan manejar el sistema. Hacemos formaciones por área, administración, obviamente, la generación operativa, el área de contabilidad y la misma auditoría, las áreas que ustedes incorporen, que quieran incorporar dentro de la implementación. Y hacemos pruebas piloto, hacemos lanzamientos pequeños, pero es parte de la capacitación y validación funcional para que ustedes vean cómo funciona. En algunos casos, empresas que son muy grandes, incluso, ¿verdad? Los vamos seleccionando por áreas, ¿verdad, Yari? Que nosotros tenemos esa modalidad también, que decimos, no, mira, sabes que yo tengo, no sé, 50 locales, 30 locales. No, no, si usted quiere, no empecemos con los 30, no tenemos por qué, podemos ir empezando para que usted vaya viendo, incluso las bondades del sistema. La fase Go Live, que ya es donde ya sí nos fuimos en vivo, ya arrancamos y empezamos a monitorear incluso el tema de que todo esté trabajando bien, y el soporte que siempre estamos ahí anuentes y lo ponemos dentro de nuestra oferta comercial. Tenemos la mesa de ayuda, ¿verdad? Que es la que siempre están los canales por donde ustedes se pueden acudir y se les da el soporte, que incluso para ello tenemos, las horas establecidas. Y la fase 7, ¿verdad? Que también es, auditorías, mejoras y actualización, que para mí siempre es muy importante. Es una revisión constante de los datos para que la gestión, los cruces contables y los operativos estén trabajando bien. Una de las cosas que les digo y lo vuelvo a repetir es, las auditorías son muy rápidas, pueden ser muy rápidas. Y entre más hagas, pues mejor porque el ambiente de control está más efectivo, es más vigente. Pero sí, sin duda, digamos, el tema de las auditorías se está revisando, que lo que está pegando y está en todos los activos estén etiquetados, que si falta, por qué falta, que si está en un área que no está, mandémosla o qué determinan y por qué ese proceso no se cumplió. Es decir, yo llegué y ustedes, si no conocen la herramienta, pues saben, ahí van a saber que son 30 activos, pego un pistolazo y de esos 30 me salen 28 en verde, todo está perfecto, dos en rojo son que no están y uno en amarillo. El amarillo es porque está en esta área que no debería estar. Entonces incluso me dice de qué área pertenece. Entonces hay que revisar qué vamos a hacer con ese activo, si se deja ahí o si se devuelve al área original. E incluso en el informe aparece porque que ese activo estaba en un área donde no tenía que estar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que precisamente los procesos se vayan cumpliendo. Y los dos activos que no aparecen, pues obviamente hay que volver a pasar y revisar. Si no, incluso se puede hacer el tema de búsqueda a nivel de la empresa, a ver si lo localizamos en alguna otra área. Y ya definitivamente, si no aparece, pues obviamente queda dentro del informe de la revisión. Por eso es que es importante esta revisión. Normalmente se hace interna, ¿verdad? A nivel del equipo interno de cada empresa.
Sin embargo, igual nosotros también damos esa solución, ¿verdad? Nos pueden contratar y podemos ir y hacemos la auditoría como corresponde y prácticamente es igual con una opinión independiente. Podemos hacer los ajustes del sistema ante los cambios de normativas y las regulaciones locales. Ya si hay un cambio fuerte o robusto que ya genere una parametrización, pues obviamente ahí sí tenemos que conversarlo, ¿verdad? Pero normalmente de ajustes menores de parametrización o cambios de normativas, y pues obviamente nosotros estamos siempre atentos a estarlas actualizando. Aquí tengo un comentario de Liliana Zamora, dice, ¿podrían poner un ejemplo de su plataforma o de su app, por favor? Liliana, ¿te parece bien que podamos tener una reunión nosotros independiente para mostrarte específicamente todo lo que comenta Manrique? ¿Para qué? Para que obviamente porque sí es un poquito extenso, entonces para no alargarnos, ya estamos casi por finalizar el webinar, entonces si me puedes dar tus datos aquí por el chat, tu correo electrónico y te contacto para que podamos iniciar para coordinar esta reunión. Ujú. Sí, claro. Incluso podríamos, ahí después nos coordinamos, ¿verdad? Porque en algunos casos, dependiendo, digamos, de ciertas cosas que nos podamos conversar en esa reunión inicial, ahí podemos ver un tema de una pequeña demo, ¿verdad? Yarit y todo, pero es parte de lo que podemos conversar en esos momentos. Si quieres, ahí continuamos, Yarit. Igual vamos a abrir, no sé, yo sé que ya estamos, creo que contratiempo, pero cualquier otra consulta adicional o comentario, ¿verdad? Importante siempre es recibir una retroalimentación. Y aquí cerramos con este tema, ¿verdad? Que es digitalizar la gestión de activos no es solo usar un software, es rediseñar cómo controlamos lo que más valor tiene para la empresa. En las webinars iniciales hablábamos, cuando empecés un negocio, por pequeño que sea o por grande que sea, normalmente lo primero que te vas a ir a hacer es a buscar tus activos fijos, porque es lo que te produce. Y cuando vemos un estado financiero, es una partida muy relevante. Es una partida relevante en donde incluso el capital de los socios normalmente está por ahí. Entonces, sin duda, a veces ya empezamos a operar y ya nos dedicamos el día a día y a la venta y esto, y está perfecto, obviamente, pero empezamos a dejar esa parte de lado y empezamos a darnos cuenta que incluso hay yo llamo en temas financieros, son costos ocultos. Son costos ocultos, son pérdidas que tenemos que nadie las ve. Nadie las ve y vamos en el día a día y se van. Y cuando empezamos a medirlas, al final de cuentas creemos que soluciones como estas, incluso muchas veces pagan solas y hasta se pagan más todavía. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que ya un tema que se detiene una máquina y le quede mal a los clientes, es un cliente que se puede ir del todo. Entonces ya incluso yo puedo hasta proyectar ventas de lo que yo perdí. Entonces, al final, creo que sin duda esos costos ocultos hay que ponerlos en el mapa y por eso es que la frase es, lo que no se mide no se mejora. Entonces, una herramienta como estas permite llegar hasta ese punto. Acá, ajá, aquí ya estamos igual. Creo que, bueno, igual aquí también en Costa Rica, Yarid, ahí cualquier cosa igual le pones mi número para Centroamérica, cualquier cosa estamos acá. Si es en México, es el contacto que tiene con, igual, al final con Yarid igual lo vemos después nosotros igual, pero digamos, la presencia de HTK incluso está obviamente en México y estamos ya teniendo también presencia acá en Centroamérica. Correcto, Entonces, Manrique. estamos a la orden. Sí, claro que sí. De hecho, paso a la siguiente diapositiva, Ujú. que es donde está justamente los códigos QR del WhatsApp directamente del número que les acabo de dejar. Y ahí se me comparten sus datos, por favor. Bueno, aquí Liliana sí, y César Martínez, si me ayudan con eso, por favor, pueden escanear este QR y los manda de manera automática al WhatsApp y ya de ahí pues los estaríamos canalizando ahora sí que al área responsable. Después tenemos nuestro código QR con nuestro perfil de LinkedIn donde subimos, posteamos información justamente eh, del activo fijo principalmente y tenemos lo que es nuestro libro o nuestra nueva versión de ebook digital 2025, en el cual pues es un libro donde hablamos del activo fijo desde
pues fundamentos básicos del área de activo fijo hasta pues tendencias tecnológicas para el control y buen funcionamiento del activo. Bueno, aquí pues tenemos lo que es la colaboración con nuestro compañero Manrique directamente desde Costa Rica. Y para el mundo, ¿verdad, Manrique? Entonces, Así es, Yarit, aquí estamos. justo aquí está nuestro compañero y de nuestro lado sería todo. Cualquier duda o comentario ya tienen nuestros datos, el código, regreso a lo de los códigos QR para que puedan escanearlo. Cualquier información adicional o alguna consulta que también quisieran tener con Manrique, con mucho gusto lo podemos responder. Y quedamos atentos, ¿verdad, Manrique? Así es, estamos para servirles, de verdad, les agradecemos mucho el espacio que se hayan, que nos hayan brindado el día de hoy para acompañarlos y como les decía, no es una sola venta, realmente por vender hemos encontrado lastimosamente eso. A nosotros nos gusta acompañarlos y ver casos de éxito, sin duda. Estamos para servirles para cualquier consulta, cualquier asesoría, cualquier implementación, demo, lo que ustedes requieran. Y cuando incluso quieran acotar algún tema adicional que pueda retroalimentarnos, estamos para servirles. Muchas gracias, Manrique. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en 3 semanas. Que estén muy bien y excelente día.